Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, tenemos un tema. Nuestro tema es entrenar a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, estamos al final de la epístola a los Efesios. Estamos aquí ahora en Efesios capítulo 6 y vamos a cubrir el verso 20. Y de ahí, pues si podemos ir más adelante, pues vamos, ¿verdad? Dice, por el cual soy embajador en cadenas. Es decir, por el Evangelio, ¿sí? Evangelio es la última palabra del verso 19. Si usted la junta con el inicio del verso 20, Evangelio por el cual soy embajador en cadenas, para que en ello hable con denuedo como debo hablar. Dice, Pablo decía del Evangelio, por causa del cual él era embajador en cadenas. Usted sabe, en estos tiempos, digo desde tiempos antiguos, en realidad, los embajadores es gente de un país que luego está en otro país, ¿verdad? O con otro pueblo, simple y sencillamente para tener tratos de todo tipo, sean tratos políticos, comerciales, ¿verdad? Estratégicos, yo no sé de qué manera aún podamos llamarles a ese tipo de tratos. Y comerciales, ¿verdad? Pues es lo más común. Entonces, pero Pablo dice, Evangelio por el cual soy embajador en cadenas. Por un lado, Pablo, pues él reconoce, ¿verdad? Por ejemplo, Romanos 1:1, dice Pablo, esclavo de Jesucristo. Pablo, dulos de Jesucristo. Un esclavo, ¿me entiende? Que ha sido comprado por precio. Precio realmente la sangre de Jesús. Es el precio que se pagó. El precio pagado por Pablo fue la sangre de Jesús. El precio pagado por usted y por mí es la sangre de Jesús. Pablo, esclavo de Jesucristo. Pablo, dulos de Jesucristo. Dice, Evangelio por el cual soy embajador en cadenas. Y ahí está usando otra frase. Dice, soy embajador encadenado con mi guardia. No solamente soy un esclavo de Dios, no solamente soy un esclavo del Señor Jesucristo, soy un embajador de parte del Señor Jesucristo por causa del Evangelio de la promesa. Y estoy encadenado con mi guardia. Y dice, para que en ello hable con denuedo, como debo de hablar. ¿Saben una cosa? Mi vida, pues prácticamente no me pertenece. Ser un esclavo indica que no tengo derecho, ni siquiera sobre mi propia vida.
Estoy encadenado aquí con mi guardia por causa del evangelio de la promesa. Y yo lo único que quiero es hablar con denuedo, porque no tengo nada que perder. ¿Ven? Para mí, he sido comprado por precio, no me pertenezco, no tengo derecho ni siquiera a tener una decisión sobre mi propia vida. Y estoy encadenado con mi guardia, así es que, evangelio por el cual soy embajador en cadenas, para que en ello hable con denuedo como debo hablar. Pues no me importa, tengo que hablar lo que tengo que hablar, tengo que decir lo que tengo que decir. He sido enviado a otra nación, a otro pueblo, y estoy en cadenas. Y quiero hablar con denuedo como debo de hacerlo. Quiero que mucha gente escuche este mensaje. Escuche el evangelio de la promesa. Cómo Dios lo ha planeado todo. Desde, yo digo desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Pero finalmente, pues en el tiempo también. Así que Él quería hablar con denuedo, hermanos, todas estas cosas del evangelio de la promesa. Quería decir cómo era el plan de Dios, cómo era la economía de Dios. Quería hablar totalmente de una manera clara acerca del consejo de Dios. Su vida no le importaba, ¿ven? Pero sí le importaba hablar con denuedo, hablar su experiencia, su vivir, su amor al Señor, ¿ve? Su ser cautivo para el Señor, su ser como un incensario, proclamando las buenas nuevas del evangelio. Y por supuesto, para unos era olor de vida para vida, para otros olor de muerte para muerte. Y para esto, pues ¿quién es competente, hermanos? Nadie. Pablo también dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Dios quiere. Dios quiere. Dios, hermano, hermana, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y no solamente que sean salvos, sino que vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¡Wow! Por eso quiero hablar con denuedo. Quiero hablar libremente. Aunque soy un esclavo, lo reconozco. Y aunque estoy atado en cadenas, pero quiero hablar libremente. Puedo hablar libremente. Puedo hablar totalmente libre de todo. Por esa razón, porque estoy encadenado y no tengo nada que perder. Estoy libre para hablar de mi Jesús. Estoy libre para hablar de lo que Dios quiere. Estoy libre para hablar del evangelio de la promesa. Estoy libre para todo. ¡Wow! Y Dios me ha mandado a su pueblo. Su pueblo está entre todas las naciones de la tierra. ¿Ve? Esa es la realidad. Así es que soy embajador en cadenas, encadenado con mi guardia.
Por otro lado, o sea, claro, su situación particular, ¿verdad? Pues estaba en Roma. En Roma era donde estaba cautivo. En Roma era donde estaba en cadenas. Pues al terminar el libro de los Hechos, ¿me entiende? Se muestra que Pablo tenía arresto domiciliario. Pero probablemente no quiere decir que estaba así, free. O sea, ¿me entiende? Él pues decía, o cuando menos no sé yo cómo sería la manera, ¿verdad? Pero él dice que estaba encadenado con su guardia. O sea, no tienes opción, ¿verdad? Y luego verso 21, Pablo dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos. Quiero que sepan mis asuntos y cómo me va. Todo esto os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, fiel colaborador mío, Tíquico. Muy bueno. Pues Pablo era abierto, ¿me entiende? Era claro. Quiero que sepan todos mis asuntos y cómo me va. Todo esto se los hará saber Tíquico, ministro en el Señor, colaborador mío. Wow. Así que quiero que estén al tanto también de cómo me va. Dice, Tíquico, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Pues sí había muchos hermanos que se preocupaban por el apóstol Pablo. Sí había. Por eso Pablo, aún hasta tenía cuidado en esos detalles. Por lo cual envié a vosotros, a Tíquico, para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Sí había muchos hermanos que estaban, pues vamos a decirlo así, conectados con el apóstol Pablo. Es interesante, hermanos. Tener colaboradores, tener ministros, ¿verdad? Y tener gente que siempre está conectada con, pues como en este caso con el apóstol Pablo. Y había muchos hermanos preocupados por lo que estaba pasando con el apóstol Pablo. Pero por otro lado, pues tenía, cuando menos, hay muchos colaboradores, ¿verdad? Pero Tíquico era uno de ellos. Y Tíquico conocía todos los asuntos de Pablo. Y Pablo pues dice, pues para que él les haga saber cómo me va y que consuele vuestros corazones. Wow, había una buena conexión, ¿me entiende? Entre Pablo y los hermanos, entre Pablo y las iglesias. Claro que también había sus excepciones, ¿verdad? Yo no quiero decir que no, pero hermanos, pues así es esto. Pero él quiere hablar con denuedo, no le interesa nada. Es un esclavo de Cristo y está atado con su guardia y quiere hablar con denuedo porque no tiene nada que perder.
Su vida no es de Él. Wow, tremendo, tremendo. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en incorrupción. De nuevo, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en incorrupción. Bueno, yo creo que debemos de parar aquí, hermanos, y seguimos ya en esta conclusión. Amén. Amén.